Hay muy buenas resoluciones, decía, en lo que me fueron enviando. Hay dos opciones. Lo que no charlamos mucho y lo que no habíamos definido, decía, es cuál de los dos proyectos es conveniente. No sé si alguien me lo contestó eso, pero lo pregunto ahora. A ver si yo obtengo obviamente un ban negativo, yo sé que el proyecto no es rentable. En este caso, los dos proyectos me dan como no rentables, pero yo ya tomé la decisión de que voy a invertir en este procesamiento de datos. Así que lo que estoy viendo es una relación costo-eficiencia, podemos decir. Dentro de las dos pérdidas, ¿cuál es la más conveniente? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser entonces? A ver si alguien me lo responde, porque es lo principal en este ejercicio, saber cuál de las dos opciones, si compro o alquiler, es la más rentable. ¿Alguien que esté dispuesto a responder? Si no me diga que los veo, voy preguntando, qué sé yo. Que la tengo ahí en el top 10 de los que participan. ¿Me estás escuchando, Victoria? Habilita el micrófono. Sí, sí, te estoy escuchando. Dale, bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál de los dos, opción compra o opción alquiler, serían el más conveniente, el más rentable? Ya, recién entré, así que ahí me fijo para que busque las cosas. Porque no Dale, escuché. dale. Sigo con la lista, yo pregunto por el otro. Verónica Leguizamón. Me quedan las chicas allá, ¿por qué? Verónica Leguizamón, ¿estás? Sí, sí, estoy. ¿Y los pudiste hacer las opciones de compra y de alquiler? No, yo recién acabo de entrar también, pero yo me arriesgaría, estaba viendo lo que vos decías del ban, que los dos son negativos, pero como yo ya tomé la decisión, yo me inclinaría por la compra, porque Ajá. si bien el ban es mayor, en el periodo quinto, Sí. yo tengo un flujo ya de cero, Ajá. no sé, capaz que le estoy agarrando muy lejos, o sea, esto es blanco o es negro. Capaz que yo digo compra y era venta, pero y alquiler digo, pero me inclinaría por la compra. Ajá. Bueno, eso es una opinión. En realidad lo que nosotros estamos viendo es rentabilidad. Los dos tienen una rentabilidad negativa, ¿sí? Sí. El ban de la compra es una rentabilidad negativa de 7.652,47, como aparece ahí en pantalla. No sé si se ve muy chiquito. Sí. Y el ban del alquiler es 5.138,04, ¿sí? Vos me optaste por la compra. A ver, sigo preguntando, a ver. Voy a preguntarle a alguien más. Okay. Santi F, no sé quién es Santi F, ya lo debo haber preguntado quién es Santi F. ¿Santi? Sí, acá estoy. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo es tu Yo apellido? había elegido Frasino, perdón. Es que me conecté de Francino. la compu y tengo Vos, otro vos usuario. los hiciste, dale. Sí, sí, yo había elegido la opción de alquilar, el ban menos negativo. Había Está elegido bien. el módulo más chico. Perfecto. Y esto para comentárselo a Verónica, que había contestado recién. Obviamente nosotros vamos a elegir, como bien dice Santiago, ¿no? Sí. Santiago. Vamos a elegir entonces el BAM menos negativo, o sea, el más cercano a cero, ya que los dos son negativos, ¿sí? Vamos a optar por la opción de alquiler, porque dentro de lo no rentable, ¿sí? sería rentable. Imagínense que este flujo tuviera un ingreso, ¿sí? Que me genera un valor actual que compense, entonces seguramente a ese mismo ingreso, el que primero va a ser rentable de los dos proyectos es aquel que sea el BAM más negativo, ¿sí? Porque lo que estamos viendo ahora es un valor actualizado de egresos. Eso es lo que pasa. Si ustedes se fijan, estos dos flujos no tienen ingresos. El único ingreso que me genera es el impuesto, el ahorro por el impuesto a pagar, ¿sí? Porque por más que haya impuesto a pagar, están valores positivos,
y en realidad es un ahorro. En el caso de la compra, lo que sí ahí le doy la razón a Verónica, que interpreté que quería decir eso, es que al final tengo un ingreso por la venta del bien, que son esos 2.400 pesos, ¿sí? Pero bueno, no, el mayor ingreso igualmente sigue siendo el del ahorro impositivo, en, en los dos casos. Obviamente los egresos superan ese pequeño ingreso, ¿no?, que genera el impuesto, que encima es alto porque la tasa es alta del impuesto. Así que sí, me quedo con lo que me dijo Santiago, sí, vamos, la respuesta correcta o formal o oficial del ejercicio es: opto por la opción de alquiler, que es más rentable, sí, en el sentido de que da un BAM menos negativo. Si bien sé que si yo estuviera evaluando solamente esa opción y no tuviera la decisión ya tomada de llevar adelante el proyecto de cualquier manera, obviamente no lo haría, ¿sí? No es un proyecto que a mí me resulte rentable. El otro que apareció mucho en este ejercicio, que yo ya lo comenté, creo que eso sí llegó a salir por el WhatsApp, es que a muchos les generó duda que haya gastos de mantenimiento que tomaron, que yo no tomé. Otros no, otros lo hicieron así, ¿sí? Y algunos me lo explicaron. ¿Por qué no los tomo si igual sé que están en los dos? No, sí, están en los dos y por eso no serían necesarios, porque nosotros nos manejamos con lo que son los costos incrementales. Si se acuerdan, uno de los principios era el percibido, otro el incremental y costo de oportunidad, ¿sí? Lo que estamos tomando acá es que solamente vamos a volcar en la evaluación los costos incrementales. Yo ahora lo que les voy a demostrar a aquellos que lo hicieron igual y que pusieron mantenimiento en los dos, y por eso está el resto, es que igual el resultado al que llegan es exactamente el mismo. O sea, la decisión para todos, ¿sí?, les dio un BAM menos negativo en el caso del alquiler. Eso está así. Y para un poco confirmar esto, lo que yo había planteado, lo que ya les mandé, es lo que sigue. Lo que sigue, que es, voy a agrandar un poquito, para que se vea mejor. Perdón, antes de seguir, no hay dudas cómo armamos los flujos, ¿no? Cómo se compusieron cada uno de los flujos. Pregunto esto por las dudas. Héctor, Sí. Santiago habla. Yo Dale. tengo una duda. Sí. En el periodo 4, ¿por qué si tengo una base imponible de 0 pesos, yo pago impuestos de 1.080? No me había quedado claro eso. Porque si nos fijamos en el planteo, dice que se pagan al año siguiente de producidas las ganancias. Si querés, vamos ahí. Ah, está bien, está corrido. Está bien. Entendí. Fíjate que ahí dice pagaderos al año siguiente. Fíjate donde dice la tasa de impuesto a las ganancias del 45%. Sí. Dice pagaderos al año siguiente. Que esto está interesante para verlo porque nosotros en Argentina tenemos este sistema impositivo, ¿sí? O sea, tenemos, y en general la mayor parte de los países del mundo se pagan los impuestos a ejercicio, o sea, después de que terminó el ejercicio. Lo que pasa es que nosotros, como muchos países también, tenemos sistemas de anticipo, ¿sí? En donde vos vas adelantando lo que ganás, entonces más o menos, ¿sí?, se paga. Lo que se paga al año siguiente en realidad es una compensación entre lo que realmente pagaste por el año anterior y lo que debías haber pagado por el año en curso, ¿sí? Entonces se hacen simplemente ajustes. Por lo tanto, se parece mucho a pagar en el año. Está claro esa aclaración, si bien nuestro régimen impositivo es así, como describe, este caso sería puro, ¿sí? Sería a pagar el año siguiente y sin ningún tipo de anticipos. A veces ha ocurrido que los gobiernos, para estimular la actividad de las empresas, por ejemplo, te libera de los anticipos. Si hay una situación de emergencia o lo que sea, y vos zafás de pagar anticipos, y bueno, y eso te lleva a esta situación donde en realidad estás pagando el año siguiente. Pero no, en este caso, es el único que hemos tomado que es así, ¿sí? Ahí. Eso te lo contesté, me parece que eso era lo que necesitabas ver. Perfecto, gracias. Bien, y otra cosa que me digo que se me enojaron, no que se enojaron, pero como, siempre, lo cierto es que estos 3 primeros ejercicios que hicimos jugamos con los límites de varias cosas. Una es de la estructura que yo planteé como base para todos los ejercicios, y ahora en el ejercicio 4 van a ver que la estructura la usamos completa, y agregamos
la evaluación de la financiación, y eso es lo que yo quiero que tengan listo para el 4 de agosto. Por eso digo que hoy estamos terminando, porque vamos a ver con el ejercicio 4 todo lo que hay que ver. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el del alquiler, si ustedes se fijan, no hay base imponible ahí, ¿sí? Pero en realidad el alquiler es el único concepto que va a la base imponible, ¿sí? Si querían poner base imponible y 3.000, 3.000, 3.000, ahí no hay problema. Yo lo que pasa es que trato de hacerlo siempre lo más sencillo posible para ahorrarme de escribir cosas que no son necesarias. Y en esa práctica de evaluación también de cosas sencillas es que hubo una época en que para evaluar este tipo de proyectos se calculaba directamente por el incremental. Que yo, si ustedes se hubieran estado a otro nivel de ejercitación, o uno cuando está más adelantado, directamente puede ir y trabajar sobre el incremental de un proyecto sobre el otro. Y ahora voy a explicar cómo se hace eso. Pero más que nada quiero saber si hay alguna otra duda aparte de la que me dijo Santiago. No sé si hay alguna duda en cómo se construyeron cualquiera de estos dos flujos. Bueno, lo que les decía, lo que se hacía, aunque ustedes no lo crean, en una época previo al Excel no era tan sencillo calcular el BAN. Y la TIR se hacía muy difícil, había que usar unas especies de tablas logarítmicas, que no eran tablas logarítmicas, sino tablas de interés, ¿sí? Pero digo por el formato, porque ustedes capaz que las usaron. Y donde uno ya tenía que buscar, bueno, en función, porque era muy difícil despejar la RO, ¿sí? De la fórmula de la TIR, y entonces acá en el Excel nos resolvió un montón de cosas. Y a mí no me cuesta tanto hacer los dos BAN, como hice recién. Antes, cuando era complicado calcular el BAN, porque no había Excel, como les decía, se hacía lo siguiente: se tomaban los dos flujos, ¿sí? Y se aplicaba la mecánica de lo que se llama TIR incremental, que aparte me sirve para calcular la TIR, porque otra cosa es que nadie me preguntó, pero ahí se ve, es que obviamente en ninguno de los dos ejercicios se puede calcular la TIR, ¿sí? No se puede calcular la TIR porque, ¿por qué no se puede calcular la TIR? A ver si alguien sabe por qué no se puede calcular la TIR. Mientras alguien piensa o me responde por qué no se puede calcular la TIR, yo voy a tratar de hacerlo con el Excel y ver qué pasa. Bueno, si se fijan, eso me da un absurdo, ¿sí? ¿Qué significa un absurdo? Me da un número negativo. Me lo había adelantado el cuadro de diálogo, ¿sí? Eso no existe, no hay rentabilidad, tasa interna de retorno negativa, ¿sí? Porque si yo voy a la definición, ¿sí? Es la rentabilidad que se obtiene por el proyecto, ¿sí? Sobre el capital empleado mientras está empleado tras devolver la inversión inicial. Lo que me está marcando ese negativo del Excel, que sí, matemáticamente es posible, pero no tiene sentido conceptual, así que por eso la borro de nuevo y pongo no. Lo que pasa es que me está diciendo algo, me está diciendo que los 12.000 que yo invertí, ¿sí? Si nadie me lo contesta, lo contesto yo. Fíjense que con el flujo de fondos que sigue nunca se llega a recuperar. Lo que hay, no llega a ver lo que se llama capital negativo, ¿sí? Que es que el capital se recupere, se termine recuperando. Entonces, ni siquiera valores nominales, como ustedes se pueden fijar ahí en el flujo, ni siquiera valores nominales se llegan a recuperar los 12.000 que invertí. Obviamente tampoco ocurre eso en el alquiler, que todavía es más negativo. Si ustedes se fijan, el flujo empieza con 0 y después tengo 4 valores negativos, ¿sí? Y un solo valor positivo al final por el impuesto, que no compensa de ninguna manera lo que se había erogado antes, ¿sí? Entonces, bueno, por eso decía, para poder calcular una TIR sobre este tipo de decisiones, las limitantes que tiene la TIR es esto, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de capital negativo.
Lo que se solía hacer antes es se armaban los dos flujos de fondos, si se quiere, que es una manera sencilla, armo los dos flujos de fondos como recién, y yo voy a restar a una opción le voy a restar otra. ¿Y qué opción le voy a restar a otra? Porque yo necesito construir un flujo donde empiezo con un saldo negativo y después positivos, voy a restar el de mayor inversión inicial, le voy a restar el de menor inversión inicial. Esto para garantizarme que la inversión siga siendo negativa. En tercer lugar, esto que estoy diciendo, ahí está lo que se llama el incremental de los dos flujos, y lo que está volcado ahí es cada uno de los flujos de fondos. Por allá arriba de B10, ¿sí? Esto es el flujo del alquiler, que está con el signo cambiado, ¿sí? Está restado. Está restando el alquiler. Obviamente, el de mayor inversión inicial es la compra, siempre va a ocurrir eso. Entonces a la compra yo le resto el alquiler. La lógica de esto es decir, bueno, si yo opto por comprar, me estoy ahorrando el alquiler, ¿sí? Entonces voy a tomar como ingreso el flujo del alquiler. Ahora después lo vamos a ver igual desarrollado. Yo si ya tuviera la práctica para hacerlo, lo hago de esta manera. Sé cuál es el de mayor inversión inicial y directamente hago un flujo conjunto. Ahora lo vamos a ver cómo. Acá, cuando yo hago flujo de fondo compra menos alquiler, yo obtengo un BAM negativo. ¿Qué significa el BAM negativo? Si a mí el BAM me hubiera dado positivo, un criterio incluso como criterio de aceptación, como con BAM y TIR, bueno, para el incremental también lo hay, ¿sí? Si a mí el BAM me daba positivo, quiere decir que el proyecto de mayor inversión inicial es el conveniente. Si me da negativo, quiere decir que el de menor inversión inicial, en este caso, el alquiler. ¿Sí? Ese 2.514,43 que me dan no es otra cosa que la suma de los vanes. O sea, el principio que voy a demostrar es que la suma del van es igual que el van de la suma. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo acá es hacer más el van de la compra menos el van del alquiler. Parece que me dio exactamente el mismo número, y esta comprobación que nosotros estamos haciendo me sirve a mí para, a todos los que pusieron y calcularon los dos van, incluyendo mantenimiento en compra y mantenimiento en alquiler, si hacen la resta, ¿sí? El van de la compra menos el alquiler, van a ver que les da exactamente lo mismo que a nosotros. Porque la diferencia va a ser esa, que es la que sustenta la decisión. Si alguien lo había hecho y lo comprueba ahora, me lo comenta y yo me pongo contento. ¿Sí? Esa es la... No sé si había alguien que dejó mantenimiento en los dos, en compra y en alquiler. A ver, alguien que lo haya hecho. Bueno, si hay alguien entonces le decía que no que pusieron mantenimiento tanto en la compra como en el alquiler, la diferencia va a ser 2.514,43. Es lo que decía, si uno está mucho más experto y viene mucho más ejercitado, lo que hace es directamente un solo flujo, donde tiene la opción de mayor inversión inicial, ¿sí? Le resta la de menor inversión inicial. El último flujo, que vuelve a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Yo tengo la opción compra menos alquiler, y en la opción compra menos alquiler, yo tengo el alquiler, si ustedes se fijan, como un ingreso. Entonces es lo que yo decía, estoy haciendo, es como que el supuesto es que yo, bueno, lo de menor inversión inicial lo hago, ¿sí? Alquilo. Pero lo que estoy evaluando, o sea, la situación sin proyecto sería alquilar, ¿sí? Y la situación con proyecto sería comprar. Entonces estoy comparando la compra con el alquiler de esta manera. Y ahí lo que me demuestra, ¿sí? Es que no me conviene dejar de alquilar para comprar, ¿sí? No me conviene, ¿sí? Dejar de pagar esos 3.000, o sea, ahorrarme esos 3.000, no me compensan los egresos de la compra, ¿sí? Por eso me da un van negativo.
¿sí? El van negativo es el mismo que estaba acá arriba, esto están desarrollados y cruzados los dos flujos. No sé si se entiende este ejemplo que estoy tratando de dar, porque acá hubiera aparecido y me queda claro por qué no pongo mantenimiento. Porque alguien me dice, pero bueno, ojo que con alquiler, aparte de ahorrarte el alquiler, te ahorras mantenimiento por 1000. Sí, y bueno, y con la compra, tengo mantenimiento por 1000. Entonces, ya muy absurdo sería poner menos 1000 más 1000, ¿sí? O sea, mantenimiento, por eso no va. Y luego, lo otro que me genera hacer el flujo así como lo hice es que me permite calcular la TIR, ¿sí? Así que voy a calcular la TIR. Obviamente, ¿cómo me va a dar la TIR? A ver si alguien se anima con esto. Si no, miren que ya empecé a agarrar gente del listado y preguntar. Así que, como es el último encuentro, ya. Negativa, muy bien, Federico. Muy bien, Federico. Aplauso. Bien, muy bien, Federico. No sé si ya lo habías hecho. ¿Qué quiere decir la TIR que me va a dar negativa? No, perdón. Me va a dar no rentable, no negativa. Ojo con negativa, porque si decimos negativa en una TIR, me estoy refiriendo a signo negativo. Y ya dijimos que signo negativo no puede tener una TIR. Menor a 1 tampoco, Ramiro. No. ¿Menor a qué me va a dar? No es ni negativa ni menor a 1, entonces. No. Menor a la tasa de interés, eso sí, Ramiro. Me va a dar menos al 16%, ¿sí? Vamos a calcularla. Está negativa. Minutos terminamos. Encuentro, ¿no? Nos conectamos. Me hizo ilusionar la rapidez de la respuesta de Federico, pero después me di cuenta que no me está contestando lo que yo quería. Y me va a dar no rentable. ¿Qué significa? Me va a dar 10%. Contando un poquito encontrarla. Ahí está, me la separar. Valores. En este caso no da negativa como número negativo porque los 12.000 se recuperan. Si ustedes se fijan, yo sumo un número positivo si sumo todo eso. Incluso valores nominales. Y ella me está diciendo que me va a dar el pico por ciento. $56%, ¿sí? Esa TIR está bien, no tiene un signo negativo, ¿sí? Lo que es no rentable en función de que el 16%, que es lo que yo le exijo al proyecto, no va a estar alcanzado. Por eso el VAN es de 2.514,43 negativo. Esto me termina de confirmar y reconfirmar, ¿sí? Que yo no me ahorro nada con la compra respecto del alquiler. Entonces, me conviene alquilar, ¿sí? De varias formas llegamos siempre a la misma conclusión, ¿sí? No sé si hay alguna duda con esto. Como decía, si alguien está muy entrenado ya en lo que es la evaluación de proyectos, directamente va y hace este último flujo, ¿sí? Directamente ordena las cosas acá, ¿sí? Y construye esto. Yo no hubiera esperado que lo hicieran, no se preocupen, por eso se los planteé que lo hagan fácil con 2 proyectos. En este caso, ven que el resultado termina siendo exactamente el mismo y la conclusión es que la compra no es rentable respecto del alquiler. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no cortamos con el ejercicio 3. Ahí me pregunta algo Manfredo. Para hacer la comparación, ¿cuál de los métodos hay que usar? Manfredo, mira, como te dije, antiguamente cuando nos costaba calcular el VAM, usábamos lo que es el incremental. Voy a ir. Hacíamos esto. Armábamos los 2 flujos, que es lo más fácil si querés, pensar una situación y la otra, y sacabas el incremental. Ya con ese VAM negativo yo ya sé que no me conviene comprar. Pero hoy por hoy con lo que hicieron hasta ahora estuvo bien, o sea, con lo que habían hecho separando los dos, porque es muy fácil comparar los VAN, ¿sí? Yo no tengo ninguna dificultad con el Excel en calcular VAN. Si ya lo hago manual,
es un poco mayor la dificultad, ¿sí? Piensen que incluso tener calculadora científica, que es lo que me tocó a mí, a la edad de ustedes, ya era un avance, ¿sí? Respecto a tiempos anteriores, entonces hay metodologías que son previas. Hoy no cuesta nada hacer los flujos, entonces no habría problema, es correcto igual, yo no lo consideraría incorrecto. Alguien lo mismo me preguntaron si era incorrecto lo de mantenimiento, y ya desde el punto de vista del incremental, que es una de las cosas que nosotros vamos a estar evaluando el 4 de agosto, sí me preocuparía.